Antes de que salga el sol y comience el bullicio de la vida diaria, tomarse un momento para conectarse con Dios puede marcar el tono para todo lo que viene después. Es más que un ritual matutino, es una elección deliberada de crecer en humildad, abrazar el tiempo de Dios y buscar su sabiduría para el día que comienza. Mientras navegamos por este vídeo, descubriremos cómo comenzar nuestro día con Dios es esencial para discernir su voluntad. Esto no se trata solo del crecimiento espiritual, se trata de vivir una vida profundamente arraigada en la fe desde el momento en que nos despertamos. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. En los momentos tranquilos de la madrugada, cuando el mundo está despertando, hay una belleza profunda en comenzar nuestro día con Dios. Es como abrir una ventana para dejar que los primeros rayos de sol llenen suavemente la habitación, iluminando todo con calidez y esperanza. Al comenzar nuestros días en su presencia, cultivamos una actitud de gratitud. Esta es una excelente manera de nutrir un corazón que ve lo bueno en todo, incluso en los desafíos. Pero, ¿por qué es tan crucial este tiempo matutino con Dios? Considera la quietud del amanecer, un símbolo natural de nuevos comienzos y posibilidades frescas. Es en estos momentos tranquilos que mejor podemos escuchar el susurro de Dios, guiándonos hacia el día. Además de alinear nuestras acciones con su voluntad, orar y buscar su orientación desde el principio también orienta nuestros corazones hacia lo que realmente importa. De repente, las decisiones que enfrentamos no parecen tan abrumadoras porque no confiamos únicamente en nuestra sabiduría. Establecer un tono de enfoque espiritual desde el momento en que nos despertamos moldea todo el día. Es como si estuviéramos calibrando nuestra brújula interna para seguir un camino de fe, esperanza y amor. Un ejemplo perfecto de esta idea se puede ver en Marcos 1, versículo 35. Dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oraba. A pesar de las demandas de su ministerio y el ajetreo de su agenda, Jesús hizo una prioridad pasar tiempo en oración. Comprendía la importancia de nutrir su relación con el Padre y buscaba momentos solitarios para comunicarse íntimamente con Dios. Esta renovación diaria de nuestra conexión con Dios es una fuente de increíble fortaleza y resistencia. La vida, con su inherente imprevisibilidad, a menudo trae contratiempos y decepciones. Sin embargo, al igual que Jesús nos enseñó, cuando hemos comenzado nuestro día anclados en la presencia de Dios, estamos equipados con armadura emocional y espiritual. Esto no significa que no sintamos el pinchazo de las flechas de la vida, sino que podemos enfrentarlas con valentía y fe. Como dice el salmista en el Salmo 46, versículos 1 a 3, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre presente en los problemas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el fondo del mar. Amigos míos, ¿alguna vez han considerado cómo podrían ser diferentes sus mañanas si invitaran a Dios a ellas? Se trata de algo más que pedir lo que necesitamos o queremos, se trata de reconocer su soberanía sobre nuestras vidas y rendir nuestros planes en sus manos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34, Jesús nos dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. El día tiene problemas suficientes. Este pasaje fantástico puede enseñarnos mucho sobre nuestro enfoque de la vida. Ahora, para ilustrar aún más la importancia de tener a Dios a nuestro lado desde las primeras horas, examinemos 6 ideas esenciales que fortalecen nuestro tiempo con el Señor. Considera cuidadosamente cuál de ellas puedes mejorar más para llevar una vida más satisfactoria. Número 1. Superar la tentación. La tentación es una experiencia universal, una parte inevitable de la condición humana que encontramos de muchas formas cada día. No se trata tanto de si enfrentaremos la tentación,
sino cuándo y cómo. Como se mencionó antes, comenzar nuestro día buscando la fuerza de Dios es bastante similar a ponerse armadura en anticipación de las batallas del día. Este ritual matutino es lo que nos prepara para los desafíos que tenemos por delante. Considera la historia de la tentación de Jesús en el desierto, una narrativa poderosa que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús estaba, comprensiblemente, hambriento. Fue en este momento de debilidad física que el diablo eligió tentarlo, ofreciéndole convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre. Pero Jesús respondió con escritura, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este intercambio marca la primera de 3 tentaciones, cada una encontrada con una poderosa respuesta de las Escrituras por parte de Jesús, demostrando no solo su resistencia sino también la profunda fuerza que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Puedes ver cómo esta historia es un plan para superar la tentación en nuestras propias vidas? El uso de Jesús de las Escrituras como defensa nos enseña que armarnos con la palabra de Dios desde el principio de nuestro día fortalece nuestra capacidad para resistir la tentación. Así como lo hizo Jesús, podemos recurrir a las verdades y promesas que se encuentran en la Biblia para contrarrestar las mentiras y atracciones que presentan las tentaciones. Entablar una relación con Dios y su palabra cada mañana establece un tono no solo para nuestro día sino para todo nuestro enfoque de la vida. Se trata de llenar nuestros corazones y mentes con sabiduría divina, que guía nuestras decisiones y acciones, alejándonos de las opciones que nos alejan de Dios. Además de fomentar el crecimiento espiritual, superar la tentación también establece un ejemplo para los demás. Cuando vivimos vidas que reflejan visiblemente el poder transformador de la fe, nos convertimos en ejemplos de esperanza y aliento para quienes nos rodean. Demuestra la posibilidad de vivir una vida agradable a Dios, inspirando a otros a buscar la misma fuerza y orientación en sus vidas. Mateo 26, versículo 41, subraya esta batalla contra la tentación, donde Jesús aconseja: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje reconoce nuestra vulnerabilidad humana mientras destaca el papel crítico de la vigilancia y la oración en nuestra defensa espiritual. Número 2. Buscar sabiduría. Esta verdad esencial moldea nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestros viajes espirituales. Especialmente al comienzo de cada día, invitar a Dios a que nos conceda sabiduría puede transformar no solo el curso de nuestro día, sino toda nuestra vida. La sabiduría, después de todo, no se trata simplemente de conocimiento o inteligencia, en realidad se traduce en comprender cómo aplicar las verdades de Dios a nuestra vida diaria, tomando decisiones que reflejen su amor y justicia. Pero ten en cuenta que esta búsqueda de sabiduría no es un viaje solitario. A medida que crecemos en comprensión y perspicacia, nos encontramos en una posición para guiar y orientar a otros. Compartir la sabiduría que hemos adquirido a través de nuestras propias experiencias y de la palabra de Dios fortalece nuestras comunidades. También puedes permitir que otros te enseñen y te guíen, simplemente asegúrate de elegir sabiamente a aquellos con quienes intercambias palabras y conocimiento. Esta experiencia crea una cultura de apoyo mutuo y aliento, donde todos son elevados y guiados hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. La historia de Daniel en la Biblia es un gran ejemplo de la importancia de buscar sabiduría de Dios. En Daniel 2, versículos 1 al 49, encontramos a un joven enfrentado a una tarea imposible: interpretar el inquietante sueño del rey Nabucodonosor sin que se le dijera cuál era el sueño. Esta era una situación que requería más que inteligencia o perspicacia humanas, requería sabiduría divina. Daniel, reconociendo sus propias limitaciones, se volvió a Dios en oración, buscando no solo la interpretación del sueño sino la sabiduría para entender sus implicaciones. Dios respondió, revelando no solo el contenido del sueño sino su significado, salvando así a Daniel y a sus amigos de una muerte segura. Este relato nos muestra varios aspectos clave de la sabiduría. Primero,
subraya la importancia de reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de buscar la guía de Dios. La sabiduría de Daniel no era suya, era un don de Dios, otorgado en respuesta a una oración humilde. En segundo lugar, demuestra el poder de la sabiduría para lograr resultados positivos incluso en las circunstancias más adversas. La experiencia de Daniel muestra cómo la sabiduría puede elevarnos a posiciones donde podemos tener un mayor impacto en quienes nos rodean. Proverbios 14, versículo 8, habla sobre este tema de la sabiduría. La sabiduría del prudente consiste en entender su camino, pero la necedad de los necios es engañarse. Como puedes ver, la verdadera sabiduría implica una cuidadosa consideración y discernimiento de nuestras acciones y sus consecuencias. Necesitamos mirar más allá de lo inmediato para entender las implicaciones más amplias de nuestras elecciones. Comenzar nuestro día con una oración por sabiduría es más que un simple ritual, es una forma de posicionarnos para navegar por la vida con gracia y discernimiento. Mientras buscamos sabiduría de Dios, no olvidemos el ejemplo establecido por Daniel. Número 3. Renovar nuestras mentes en Cristo. Comenzar nuestro día con actividades devocionales es como establecer las coordenadas para un viaje, asegurando que estemos alineados con la dirección de Dios. Cuando lo piensas, renovar nuestras mentes según la palabra de Dios significa reemplazar activamente los pensamientos negativos, los miedos y las dudas con la verdad y las promesas del Señor. Es una forma hermosa de enmarcar nuestra perspectiva y reacciones dentro del contexto de su sabiduría eterna y amor. Una forma de ver el concepto de renovación mental es estudiando la renovación de Pedro, como se ve en Juan 21, versículos 15 al 19. Como Jesús predijo, Pedro negó conocerlo 3 veces la noche del arresto de Jesús. A pesar de sus anteriores bravuconadas de lealtad inquebrantable, Pedro sucumbió al miedo y la autoconservación cuando le preguntaron sobre su asociación con Jesús. Después de sus negaciones, Pedro experimentó un profundo pesar y remordimiento. La realización de su fracaso pesaba sobre él, mientras luchaba con las consecuencias de sus acciones. A pesar de su dolor, la fe de Pedro no se desmoronó por completo, en cambio, experimentó un proceso de refinamiento y renovación. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y los otros discípulos volvieron a su antigua ocupación de pescar en el mar de Galilea. Una mañana, Jesús se les apareció en la orilla. Durante su encuentro junto al mar, Jesús entabló una conversación con Pedro que reflejaba las negaciones anteriores de Pedro. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, a lo que Pedro respondió afirmativamente cada vez. A través de esta interacción, Jesús reinstauró a Pedro, lo que simbolizaba el perdón y la restauración de Pedro a su papel como líder entre los discípulos. Esta historia nos muestra el poder redentor de la gracia y el potencial de transformación a través de los encuentros con Cristo. El viaje de Pedro es un gran ejemplo del perdón y la fidelidad de Dios, inspirándonos a buscar renovación y restauración en nuestras propias vidas. Otro aspecto de la renovación de nuestras mentes es que no es una disciplina espiritual aislada, tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones con los demás también. A medida que alineamos nuestros pensamientos y actitudes con el ejemplo de Cristo, nos encontramos más capaces de perdonar, reconciliar y extender la gracia. Estos no siempre son caminos fáciles de recorrer, pero con una mente renovada por la sabiduría y el amor de Cristo, podemos abordar incluso las relaciones más desafiantes con un corazón de compasión y comprensión. Colosenses 3, versículos 9 al 10, hablan directamente de esta transformación. No mintáis unos a otros, ya que os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas y os habéis vestido del nuevo, el cual se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Este pasaje muestra la naturaleza continua de la renovación de la mente como un proceso de deshacerse de patrones antiguos y destructivos y abrazar una nueva identidad formada por nuestra relación con Dios. La práctica diaria de renovar nuestras mentes establece una base para relaciones sanas y amorosas. Imagina empezar cada día no solo reconociendo la soberanía de Dios, sino también invitándolo a dar forma a tus pensamientos y acciones.
Este enfoque intencional en la renovación a través de su palabra nos prepara para enfrentar los desafíos del día con un corazón alineado con sus propósitos. Número 4. Abrazar el tiempo de Dios. En nuestro mundo acelerado, la presión por mantenernos al día y hacer que las cosas sucedan según nuestro cronograma puede ser abrumadora. Esta prisa constante a menudo conduce a la ansiedad y el estrés, especialmente cuando las cosas no salen según lo planeado. Sin embargo, abrazar el tiempo de Dios puede traer una profunda paz a nuestras vidas a medida que aprendemos a liberar nuestras preocupaciones y cargas hacia Él. La historia de la llegada tardía de Jesús para sanar a Lázaro, como se relata en Juan 11, versículos 1 al 44, ofrece una buena lección sobre cómo abrazar el tiempo de Dios. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió a su lado de inmediato, como muchos habrían esperado. En cambio, esperó 2 días más antes de comenzar el viaje a Betania. Para el ojo humano, parecía demasiado tarde. Sin embargo, el tiempo de Jesús era perfecto, lo que llevó a una mayor exhibición de la gloria de Dios a través de la resurrección milagrosa de Lázaro de entre los muertos. Esta demora no fue un signo de negligencia, fue una decisión estratégica de Jesús, destinada a profundizar la fe de quienes presenciaron el milagro y a demostrar que el tiempo de Dios, aunque a menudo misterioso, siempre es perfecto. Abrazar el tiempo de Dios nos enseña paciencia y resistencia. Es una lección de confianza, recordándonos que nuestra comprensión es limitada y nuestra visión de corto alcance. Esperar a que Dios actúe según su cronograma fortalece nuestro carácter, ya que aprendemos a no depender de nuestras propias habilidades, sino de su voluntad soberana. El Salmo 27, verso 14, también nos enseña sobre abrazar el tiempo de Dios. Espera en el Señor, sé fuerte, y anímate, espera en el Señor. Este verso encapsula la esencia de la paciencia y la resistencia espirituales. Es un llamado a la valentía, a permanecer firmes en la fe incluso cuando el cumplimiento de las promesas de Dios parece retrasado según nuestros estándares humanos. Ahora bien, la historia de Lázaro no se trata solo del milagro de que uno resucitara de entre los muertos, también se trata del crecimiento experimentado por aquellos que tuvieron que esperar en la incertidumbre. María, Marta y los discípulos enfrentaron una prueba de fe mientras esperaban que Jesús actuara. Su viaje de espera, lleno de confusión y dolor, finalmente condujo a una mayor comprensión de la identidad y el poder de Jesús. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Bueno, cuando abrazamos el tiempo de Dios, transformamos cómo enfrentamos los desafíos e incertidumbres. Haz lo posible por ver más allá de lo inmediato y confiar en el plan general de Dios para tu vida. Este cambio de perspectiva no elimina los desafíos, pero ciertamente cambia la forma en que los enfrentamos, reemplazando la ansiedad con la paz y la impaciencia con la resistencia. Número 5. El papel de la humildad en el crecimiento espiritual. La humildad es un principio vivamente encarnado por Jesucristo a lo largo de su vida en la tierra. Sus enseñanzas y acciones destacaron consistentemente el poder de esta virtud, instruyendo a sus seguidores a abrazarla también en sus propias vidas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, aprendemos que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en ensalzarnos a nosotros mismos, sino en humillarnos en servicio a los demás y reconocer nuestra necesidad de Dios. La importancia de la humildad se ilumina aún más cuando consideramos su papel en la recepción de la gracia de Dios. Reconocer nuestras propias limitaciones y deficiencias abre nuestros corazones al poder transformador del perdón y la misericordia de Dios. Es en el acto de humillarnos que somos levantados por la mano de Dios, no como resultado de nuestras propias acciones, sino por su amor y gracia hacia nosotros. Una de las enseñanzas más convincentes sobre este tema se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, versículos 9 al 14. En esta historia, Jesús contrasta la oración autojustificada del fariseo con la humilde oración del publicano, quien simplemente pidió la misericordia de Dios sobre él, un pecador. Jesús concluye la parábola diciendo que fue el publicano, no el fariseo, quien regresó a casa justificado ante Dios.
Jesús también explica que todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado. Esta historia nos enseña que Dios valora un corazón humilde sobre exhibiciones externas de piedad o justicia autoproclamada. Es un recordatorio de que a los ojos de Dios, la humildad es el camino hacia la verdadera exaltación. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 6, hablan sobre la humildad en el crecimiento espiritual. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Estos versículos encapsulan la esencia de la humildad como un principio divino, enfatizando que es Dios quien nos levanta en el momento adecuado. La humildad también juega un papel esencial en cómo interactuamos con los demás. Siguiendo el ejemplo de humildad de Cristo, aprendemos a escuchar más de lo que hablamos, a servir en lugar de ser servidos y a poner las necesidades de los demás por encima de nuestros propios deseos. Esto no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos permite crecer espiritualmente al reconocer que cada persona es un valioso maestro en nuestros propios caminos. Al comenzar cada día, busquemos encarnar la humildad de Cristo, recordando las lecciones del fariseo y el publicano. Número 6. Discernir la voluntad de Dios. El viaje del discernimiento no se trata de buscar señales para cada decisión, sino de desarrollar una sensibilidad a la presencia orientadora de Dios en nuestras vidas diarias. Involucra la oración, la reflexión y una disposición a escuchar la voz quieta y pequeña dentro de nosotros que se alinea con las verdades de las Escrituras. La historia del vellón de Gedeón en Jueces 6, versículos 36 al 40, ofrece un buen ejemplo de buscar la voluntad de Dios con sinceridad y humildad. Gedeón, llamado a liderar a Israel contra la opresión de los madianitas, buscó confirmación de Dios sobre su voluntad para esta tarea desalentadora. Colocó un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que mojara el vellón con rocío mientras mantenía seco el suelo, y luego invirtió la solicitud. Dios respondió graciosamente a todas las peticiones de Gedeón, proporcionándole la seguridad necesaria para avanzar. Esta historia muestra la importancia de buscar la guía de Dios, sí, pero también destaca la fidelidad de Dios al proporcionar una dirección clara cuando se le aborda con un corazón sincero. Entender la voluntad de Dios es muy importante para tomar decisiones éticas en nuestras vidas. Sirve como una brújula moral, guiándonos para elegir acciones que se alineen con nuestros valores y principios. Este discernimiento es especialmente importante en situaciones donde el curso correcto de acción no está inmediatamente claro. Recuerda que el viaje del discernimiento también requiere paciencia. Así como Gedeón esperó la respuesta de Dios, nosotros también debemos estar preparados para esperar el tiempo de Dios. Esta espera implica un compromiso firme con la oración y una disposición para actuar cuando la guía de Dios se vuelva clara. El Salmo 25, versículos 4 al 5, puede enseñarnos mucho sobre esta virtud. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Esta oración de David, expresando el deseo de guía, instrucción y protección de Dios, encapsula una postura de humildad, confianza y dependencia en Dios. Mientras buscamos discernir la voluntad de Dios para nuestro día, hagámoslo con un espíritu de apertura y confianza, sabiendo que Él desea guiarnos por senderos de justicia por amor a su nombre. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios misericordioso, al presentarnos ante ti, nuestros corazones rebosan de gratitud, y nuestros espíritus anhelan acercarse a tu divina presencia. Concédenos la fuerza y la disciplina para priorizar tiempo en tu palabra cada día. Que los textos sagrados no solo sean leídos, sino absorbidos profundamente, permitiendo que tu guía moldee nuestros pensamientos y pasos a lo largo del día. Señor,
recuérdanos diariamente que no somos los arquitectos de nuestra propia fe, sino humildes receptores de tu gracia y la obra continua de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. No es por nuestros esfuerzos que permanecemos firmes, sino solo por tu gracia. En nuestro viaje por la vida, ayúdanos a encontrar paz y propósito en el momento presente, confiando en que nos estás guiando hacia una mayor realización. Enséñanos a abrazar el aquí y el ahora, viéndolo como el espacio sagrado donde tú estás activo y presente. Que seamos humildes aprendices, siempre abiertos a la guía que proporcionas a través de tu Espíritu y tu pueblo. Mantén nuestros corazones enseñables, Señor, listos para recibir y actuar según la sabiduría divina que impartes. En nuestras interacciones, déjanos escuchar más de lo que hablamos, discerniendo tu voz en el consejo de los piadosos y en las suaves inspiraciones de tu Espíritu. Guíanos a buscar refugio en ti cuando enfrentemos decisiones que podrían apartarnos de tu camino. En momentos de decisión, grandes o pequeños, permítenos acudir a ti primero, buscando tu voluntad por encima de nuestros deseos. Fortalécenos para elegir el camino de la rectitud, incluso cuando no sea el sendero de menor resistencia, confiando en que tus caminos llevan a la vida. Concédenos la sabiduría para reconocer oportunidades de servirte y el valor para seguir a donde nos guíes, incluso cuando el camino parezca incierto. Abre nuestros ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor y nuestros corazones para responder con amor y acción. Danos la valentía para dar pasos de fe, sirviendo a tu reino y reflejando tu amor a un mundo necesitado. Por último, que abracemos el poder transformador del perdón, liberando cargas y permitiendo que tu amor moldee nuestros pensamientos y acciones. Al perdonar a otros como hemos sido perdonados, permítenos experimentar la libertad y la paz que vienen al depositar nuestras quejas a los pies de la cruz. Juntos, ofrecemos esta oración, confiando en tu amor infalible y el plan perfecto que tienes para cada una de nuestras vidas. Guíanos, dirígenos y úsanos para tu gloria. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo dejando un mensaje en la sección de comentarios. Darle like al video y suscribirte a nuestro canal puede parecer sencillo, pero nos ayuda enormemente. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.